Y el Tecnológico Monterrey reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Trimestre Cero, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandra Ponce y Gabriela Hernández, las autoras del libro, y Dora Valdés. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor del sello Grijalbo en Penguin Random House y bueno, al nombre de la editorial les damos la más cordial bienvenida, agradecemos su presencia y también agradecemos a la Feria del Libro de Monterrey por este espacio. Estamos muy felices de presentar este libro, la verdad es que nos encanta. Sin duda es un libro fundamental, pues tal cual para empezar la vida, para que tengamos la mejor vida posible. Bueno, nuestros hijos, la verdad es que vale mucho la pena todo lo que nos dicen, son tips increíbles y la verdad es que una persona embarazada creo que es la mejor que puede decirnos qué tanto le ayudó esta planeación. Les voy a leer brevemente la semblanza de nuestras autoras y también de nuestra presentadora. Alejandra Ponce es graduada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Ciencias de la Nutrigenómica y Alimentación Personalizada por la Universidad de las Islas Baleares en España. Con una trayectoria de más de 14 años en la práctica privada de la nutrición, es pionera en el uso de exámenes genéticos para planear planes de salud personalizados enfocados en la longevidad, fertilidad y salud cardiovascular. Colabora en Genovive, empresa líder en genética en Latinoamérica y cofundadora de Genial, firma de consultoría especializada en Lifestyle Genomics. Ha sido profesora universitaria en México y Latinoamérica en temas innovadores como la nutrifarmacogenética. Es autora de Tiempo Extra y Aliméntate según tus genes, también en Grijalbo, con los que promueve la toma de decisiones saludables basadas en el ADN. Participa activamente en proyectos de nutrigenética y salud pública con la Fundación Carlos Slim, dirigidos a mejorar la salud de la población mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros y también por confiar en Grijalbo para publicar este libro. Gaby Hernández es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con especialidad en Nutrición Clínica. Estudió un posgrado en Obesidad y Trastornos Alimentarios en la IUSC de Barcelona, España, y una maestría en Nutrición Internacional con especialidad en Nutrigenómica y Biotecnología por la Universidad Europea del Atlántico y Funiver. Cuenta con más de 20 años de experiencia en nutrición clínica y en el diseño de programas de salud y nutrición. Ha trabajado en investigaciones sobre nutrición en diversos hospitales públicos y privados en México, Estados Unidos y España. Ha sido profesora de cátedra y subdirectora en la licenciatura de Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey, así como profesora de nutrición en distintas universidades internacionales. Colabora con Genovive y es cofundadora de Genial. Actualmente forma parte del equipo de Tech Salud, donde trabaja como consultora y diseña programas de bienestar, prevención y longevidad, además de liderar distintos proyectos enfocados en la salud y el bienestar. Muchas gracias, Gaby, también por confiar en nosotros. Gracias. Y finalmente, ya para darles pie a que hablen nuestras invitadas y nuestras autoras, Dora Valdés es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Emprendedurismo por la Universidad de Jönköping en Suecia, certificada en HR Management and Analytics por la Wharton School y graduada del programa de formación de consejeros de administración de la EGADE. Con más de 20 años de experiencia, Dora ha fundado empresas como Hubble, que ofrece servicios de recursos humanos a compañías de Latinoamérica, volviéndose su departamento de RH a la medida. Ha trabajado con diversas industrias, adquiriendo una visión integral del impacto del capital humano en las organizaciones. Es autora del libro Haz que suceda, 41 lecciones del capital humano y conferencista sobre talento y cultura organizacional. Actualmente es Chapter Chair de Women's President Organization y creadora de lade.rh, un canal de Instagram con más de 97,000 seguidores. Ha sido ponente en TEDx y Disrupt HR y en 2023 fue galardonada como líder nacional por el Senado de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, les cedo la palabra para que nos platiquen del libro. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Ale, gracias, Gaby, por la confianza, primero, y el honor de estar aquí presentando su libro a dos mujeres espectaculares, ¿verdad? Y muy admirables, con una historia que trasciende y pues verdaderamente viven su misión y su propósito de vida en él. Ahorita nos van a platicar un poquito más. Primero que nada, ¿verdad? Como acaban de decir hace ratito, sí, estoy embarazada, tengo 5 meses, gracias a Dios, y estoy embarazada gracias a Ale Ponce y a los estudios que hoy en conjunto con Gaby nos van a platicar, pero esa historia se las voy a dejar hasta el final, entonces ahorita no vamos a hablar de eso. Voy a empezar con una frase del libro que me encantó, que es lo primero cuando ustedes abren el libro,
lo primero que ven, que aparte de este libro, bueno, ya viajó por República Dominicana, Colombia, Mérida, Ciudad de México, ha viajado a muchas partes, y dice que cada decisión de tu vida, cada alimento que consumes y cada pensamiento que nutres antes de la concepción de tu bebé tiene el potencial de moldear el destino de su salud. Y para mí, o sea, maravillosamente eso, nada más de leerlo, captó mi atención, de entender, y ahorita vamos a decir otras cosas que me emocionaron, pero a la vez me traumaron de saber, ¿verdad? Y cuando hablamos de embarazo, normalmente las parejas intentamos, ¿no? Que si pega, que no pega, y normalmente, como decía mi mamá, ¿verdad? De que no, hombre, mijita, usted intente, ¿verdad? Intente y practique, y algún día le va a pegar. Y creo que más que practicar y más que pegar, y más que intentar, debe de haber un camino o alguien que nos guíe a saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y antes de eso, pues obviamente pues existen muchos tabús, muchos miedos. Muchas de las mujeres que estamos aquí no hablamos de ese tema, nos da pena, nos da vergüenza, y justo es parte de lo que viene también aquí en el libro, que me llamó mucho la atención. Al no poder embarazarse, pocas veces hablamos en nuestro círculo de amistades y decimos, chin, es que estamos batallando, o qué puedo hacer, o qué te funcionó a ti. Entonces creo que este libro justo te da esas bases, esa teoría, romper esos tabús, esos miedos, que si la mujer, que si el hombre, que si no me embarazo, es por gran parte por la mujer. Y pues en este libro te das cuenta que no, que gran parte es 50 y 50, ¿no? Entonces, y la importancia de lo que tenemos que hacer antes de ni siquiera pensar en estar embarazados, ¿no? No tiene que ser ahorita, puede ser en un futuro, y es en un año, en 3, en 5, o inclusive algo que me llamó mucho la atención. Bueno, no les voy a dar ese spoiler, ahorita les voy a decir qué, porque sí todavía no me quita el sueño y no puedo entender, y es una pregunta que les voy a hacer al ratito. Pero también la parte de los estilos de vida, o los factores que influyen mucho en cómo quedar embarazada, ¿no? O embarazados, porque este es un trabajo de dos, ¿verdad? La parte de los hábitos del sueño que hablan en el libro, que me llamó mucho la atención, el hacer ejercicio, si debemos o no hacer ejercicio durante el embarazo, el manejo de estrés, que también es súper importante, y que uno piensa que no, pues no pasa nada, no ha de ser eso, ha de ser otra cosa, pero saber cómo manejar el estrés, la alimentación también, que es un factor súper importante para la preconcepción, la actividad física, el consumo de sustancias también adictivas, que si fumo, que si tomo, que si es que yo fumaba desde hace no sé cuánto y no lo puedo dejar, etcétera, y todo ese tipo de cosas, historias de cosas que ustedes han vivido y han visto también y estudiaron y lo plasman en este libro. Creo que es algo que yo al menos nunca me había tocado vivirlo, ni verlo, ni ver que alguien se preocupara, porque como bien dice en el libro, cuando tú llegas con el doctor es porque ya estás embarazada, ¿sabes? O sea, o porque de verdad llevas mucho tiempo intentándolo, que también después hablan más de eso, y dicen, híjole, pues ya llevamos tanto tiempo intentando, ¿verdad? Tratando ahí de jugarle y haciendo la tarea, y pues no, la mala tarea no sale, ¿verdad? Pero pues no sale la tarea porque no tienes el libro para hacer la tarea, ¿verdad? No sabes cómo hacerlo. Entonces, creo que algo que me encantó de parte de ustedes es esto, o sea, y al final todo esto cómo afecta la concepción. Y si no sabemos o somos conscientes de ello, vamos a seguir practicando sin un coach que nos ponga la rutina que nuestro cuerpo necesita, como lo que ustedes tienen del examen también de ADN, que me parece extraordinario y fabuloso, o sea, no solamente para la concepción, sino para cualquier persona que se quiera conocer y quiera tener un envejecimiento mucho más saludable. Y haciendo la tarea, como decimos, sin ningún libro, sin ninguna referencia, sin saber por qué no está pasando lo que yo quisiera que pasara, ¿no? Entonces, la tercera parte también, digo, no les quiero spoilear el libro porque obvio necesitan comprarlo, es un libro de cabecera, o sea, y no nada más de si ya tienes hijos, no tienes hijos, creo que te ayuda a entender mucho mejor si eres, por ejemplo, si tienes hijas, ¿verdad? O si eres abuelita, ¿verdad? Inclusive todas esas personas que están aquí también viéndonos, creo que es importante que lo tengan. La tercera parte, ¿por qué no se la pueden perder? Porque habla también de otras técnicas.
otras técnicas de preservación de la fertilidad, técnicas de reproducción asistida, el congelar óvulos también, los espermas, tratamientos que se puede tomar uno también. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer y este libro nos da todas, el A, B, C, literal, haz de cuenta. Yo creo que se debería de llamar también así como cómo quedar embarazada for dummies, ¿verdad? Creo que sería un buen título porque en verdad trae tanta información que necesitamos que más gente la lea, porque creo que muchas veces es eso, es ese miedo del no platicarlo, no decirlo, que a final de cuentas pues quedamos como, pues híjole, sí, y lo peor que nos puede pasar es decir el día de mañana, si hubiera tenido este libro, si hubiera tenido esta información, muy probablemente hubiera tenido este milagro de quedar embarazada y tenerlo, ¿no? Y dejándolo bueno obviamente para el final, que me encanta lo que platican al final es ¿cuánto cuesta el embarazo? ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo paga el hombre? ¿Lo paga la mujer? Si es niña, lo paga el papá. Si son niños, lo paga la mamá. ¿O quién paga el parto, etcétera? Que se me hace muy interesante. El desgaste que es también ser papás y cómo manejarlo también en una relación, porque no es fácil también tener un bebé y luego pues yo pensé que tú le ibas a cambiar los pañales, pues yo pensé que tú ibas a hacer esto y yo pensé, y son tantas cosas de las que no hablamos que creo que es importante y me pareció muy genuino y muy importante que ustedes lo pusieran en su libro, porque no solamente están hablando de cómo hacerlo, sino al final, ok, si lo vamos a hacer, hay que hacernos las preguntas difíciles, ¿no? Que muchas veces no nos las hacemos por miedo, por decir, no hombre, ya cuando lo tengamos ahí averiguamos a ver quién paga o a ver quién hace o a ver quién esto, pero me encantó que ustedes agregaran esta parte, que dejaron lo mejor para el final, como siempre digo, y cómo adaptarse y planear mejor este cambio. Un poquito en resumen, ¿verdad?, de este libro que tienen que comprar. Y esto me lleva a las siguientes preguntas que me encantaría hacerles a ustedes, a las autoras, las creadoras de este magnífico libro que tenemos hoy. Es, platíquenos un poquito, Ale, Gaby, ¿qué las llevó a escribir este libro? O sea, ¿cuál es la misión verdadera por la que ustedes escribieron este libro? Pues mira, la historia de este libro es muy padre porque comienza con una investigación que hacemos Ale y yo a raíz de mi tesis de maestría. Yo regreso a México y obviamente Ale ya estaba picando piedra aquí en Monterrey acerca de toda la parte de nutrigenética, la parte genética relacionada con el estilo de vida. Y pues, ¿quién mejor que ella, que aparte había sido mi alumna, para que dirigiera y me coachara con mi tesis, ¿no? Entonces, siempre estuvimos Ale y yo enfocadas en el tema de salud y prevención y longevidad. Y trabajamos juntas en terapia intensiva en un hospital. Y vimos muchos casos muy graves de muchos pacientes que se pudieron haber evitado por haber tenido un mejor estilo de vida, ¿no? Enfermedades crónicas que se complicaban y que llegaban a los pacientes a estar muy graves y que decíamos, oye, es que es una diabetes mal controlada, es una hipertensión mal controlada y tiene a una persona en terapia intensiva gravísimo y lo pudo haber evitado si hubiera hecho cambios en su estilo de vida. Entonces, enfocado mucho en esta parte de prevención, dijimos, ¿dónde comienza la vida? La vida comienza en un óvulo y en un espermatozoide, y en el material genético que hay en ese óvulo y en ese espermatozoide. Y como dijiste, es por igual, ¿no? Es pensar que la vida y la prevención se da, y sobre todo en la parte preconcepcional, en hombres y mujeres. Entonces nos metimos a hacer una investigación acerca de la alimentación y el estilo de vida de personas que estaban en este periodo preconcepcional, y ya con ganas de concebir y convertirse en papás y mamás. Y nos dimos cuenta que había un vacío enorme de información, sobre todo cuando ya hay un diagnóstico, por ejemplo, de infertilidad. Los médicos no se enfocan a indagar en el estilo de vida que llevan esas personas que están buscándolos para que los ayuden a concebir. Y Ale y yo nos dimos cuenta que esto también tiene un efecto en la fertilidad de hombres y mujeres, y no solamente va a nivel fertilidad, sino que va mucho más allá. Y va más allá, va a tener un efecto también en la salud de sus futuros hijos.
¿Por qué? Porque todo lo que haga el hombre y la mujer previo a la concepción va a tener un efecto en el material genético de ese óvulo y en el material genético de ese espermatozoide. Y nos dimos cuenta que eso se quedó en mi tesis, que todo el mundo nos decía, está padrísima la información, hace falta que esto se ponga en práctica, hace falta que esto se conozca mucho más y no se puede quedar en una tesis. Entonces ahí fue el reto de Ale y mío de decir, ¿cómo pasamos y traducimos toda esta información científica, de genética, la ponemos en palabras en que todo el mundo entienda y que sea realmente una herramienta y una herramienta de consulta de todo lo que tiene que ver alrededor del estilo de vida de las personas que están o que quieren convertirse en papás y mamás? Me encanta, muchas gracias, Gaby. Ale, ¿quieres agregar algo más? Parte de la misión que tenemos nosotros con este libro es ayudar a que haya también embarazos más saludables. Después de que yo estuve con Gaby en la terapia intensiva de adultos, a mí me tocó trabajar en una terapia intensiva neonatal. Y estuve ahí 3 meses y te puedo decir que han sido los 3 meses más impactantes y más tristes de mi vida. Porque al final, en una terapia intensiva neonatal, ves bebés que nacen prematuros a las 20 y tantas semanas. Muchos desde ese momento ya se sabe que no van a tener un buen pronóstico de vida, que no van a poder sobrevivir un poquito más. Y eso a mí me impactaba mucho porque todo venía tanto desde la preparación que tuvieron estas familias para poder lograr ese embarazo. Entonces, ver a los bebés ahí sufrir tanto, para mí fue mucho más impactante que cuando veía a los pacientes adultos en el mismo estado, porque al final yo decía, es que nada dependió de ellos. O sea, ellos no han hecho nada para estar aquí, no es como la diabetes mal controlada, era el estilo de vida de estos papás como previos a este punto. Entonces, parte del propósito, que a lo mejor será muy ambicioso, es ayudar, aunque sea a disminuir un poquito estas tasas de mortalidad materno-infantil que existen en México, que aún son altas. Y hay una frase que leí que me gustó mucho, que decía que toda una generación de papás compasivos es capaz de cambiar las siguientes generaciones, ¿no? O sea, cambiar el mundo en cuestión de amor, de cariño. Y aquí yo creo que toda una generación de futuros papás saludables también son capaces de cambiar el futuro del mundo en términos de salud. Y esa es la misión que tenemos. Oye, aparte voy a agregar ahí algo, que esto ya se hace en otros países, Sí. porque más allá del beneficio individual o que puedes tener tú como familia, esto se ha demostrado que tiene un impacto a nivel poblacional. Entonces, en otros países, con el objetivo de mejorar la salud de la población, empiezan con estas intervenciones de salud preconcepcional. Entonces, bueno, ya se está conociendo más y por eso quisimos también escribir este libro. Ya las veremos ahí en iniciativas, en la agenda política, ahora con este cambio de gobierno. Esperemos que, Ojalá. por favor, lo pongan ahí en la agenda, porque creo que debería de estar como una iniciativa, si queremos un mejor país el día de mañana, como bien lo mencionan. Y las felicito por esta misión y este propósito, que estoy segurísima que con más y más personas y cada vez que compren más el libro y hay un interés genuino desde que lo lees, porque, como les decía, no hay información al respecto que podamos encontrar en Latinoamérica que hable sobre este tema, que es tan importante, y como bien dices, porque trasciende generaciones, ¿no? Entonces, otra cosa que les quería preguntar es, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de este tema? ¿Qué investigaron ustedes? Al menos en México, ¿verdad? O no sé si es en general, pero ¿por qué nos cuesta tanto hablar de este tema? Siento que hay como mucho tabú también, ¿no? O sea, las personas que tardan, por ejemplo, en embarazarse no lo dicen. Y entonces el que está en ese proceso siente que es el único, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está viendo a todo el mundo embarazado o a familias con hijos y piensan que esto es en el momento que yo quiero o inmediato. Y entonces no se habla de esto, no se crea como esta comunidad, o como tú decías al principio, ¿no? Te dicen, o la frase de, bueno, pues vete, ya te pegará, o relájate, ya te pegará, y no. Mencionamos en el libro una estadística
que en condiciones de salud, un hombre y una mujer con una edad fértil, con condiciones de el porcentaje de embarazo es de 17%. Entonces, es relativamente bajo. Y entonces, caemos en pensar. Sí, ahorita te lo paso. Entonces, caemos en pensar que esto no nos lo dicen, ¿no? Entonces, caemos en pensar en que todo el mundo se embaraza en el momento que se quiere embarazar. Entonces, hay una nebulosa de información alrededor de esto. Entonces, es parte de lo que queremos hablar. Hay muchos mitos. Hay mitos que son bien intencionados, que así los planteamos en el libro. Son las típicas recomendaciones que van pasando de abuelos a abuelas, a tías, a primas, y haz esto. Y son recomendaciones que nosotros incluso hemos visto que ponen en riesgo la salud, ¿sabes? Entonces, queremos desmitificar todo esto, que las personas que se están preocupando por su salud y que ya están en un periodo en el que se quieren convertir en papás o en mamás, lo hagan quitando esto que los aleja de su salud y encontrando un camino que realmente va a tener un impacto en su salud y sobre todo en el material genético, ¿no? Y aparte creo que la gente no lo habla porque pues se conoce en realidad poco. Entonces yo te voy a decir, yo me gradué de nutrición en el 2010 y después de 5 años de estudiar mi carrera, nunca tuve una clase donde a mí me dijeran que los alimentos podían impactar en la calidad del espermatozoide y del óvulo. Yo esto lo vengo a estudiar hasta la maestría. Y cuando se lo cuento a Gaby, o sea, nos pasó lo mismo. Dijimos, esto es tan obvio, pero ¿por qué no nos lo dicen? ¿No? Entonces creo que también no se habla porque no se conoce, porque los que estamos como de este lado del expertise, pues en realidad tampoco lo sabemos. Entonces creo que es parte de por qué no se habla, además de esta cuestión que puede llevar como un poco de vergüenza, de todos lo están logrando, qué me está pasando a mí, qué hay de malo en mí. Tengo una amiga que hablo de ella en el libro, nos íbamos a ir a hacer el Camino de Santiago. Y le marco para decirle, oye, sí, vámonos. Y ella me dice, ok, perfecto, sí. O sea, como muy impulsiva. Y yo, ay, qué raro. O sea, ni siquiera lo pensó. Y yo, ¿está todo bien? Y me dice, ¿sabes qué? Es que no me puedo embarazar. Lo que sigue ya es hacernos exámenes. Yo no sé qué va a pasar. Estoy muy nerviosa. Me da miedo que algo esté mal. Me da miedo no poder. Me da miedo que él no pueda. Son muchas decisiones que tengo que tomar. Necesito ir y despejarme. Y yo, ok, pues vámonos. Y bueno, pasó un mes, ¿no? Ya íbamos a comprar el vuelo y me manda ella como 1000 fotos de pruebas positivas. Y yo, wow. Y me dice, Ale, es que creo que me relajé. Me dice, o sea, sí estaba muy aprensiva, muy estresada con este tema. Me dijo, de hecho, fuiste la única persona a la que se lo dije. Me dijo, con nadie más hablé de esto. Entonces creo que hay como mucha vergüenza, pero a la vez miedo. Miedo de qué me van a decir, qué va a pasar, hay algo mal, qué es todo lo que pasa dentro de la salud. Entonces creo que este libro como herramienta te ayuda a darte cuenta de que no eres la única persona que está pasando por esto, de que hay muchas salidas y además te ayuda a llegar a las preguntas correctas con tu médico para que sepas cómo actuar. Y sabes que también, que generalmente se pone mucho el foco en lo que come la mujer o cómo se suplementa la mujer. Y como dijiste al principio, el embarazo y un hijo es un producto, el 50% del hombre, el 50% de la mujer. Entonces, ¿por qué esperar? Y seguimos escuchando estas frases de cuando se embarace mi esposa dejo de fumar, o cuando se embarace mi esposa dejo de beber, y en este momento ya es demasiado tarde y la mujer está poniendo mucho el foco, por ejemplo, en lo que come o cómo se suplementa. Y como dice Ale, pues muchas veces el estrés es lo que te está afectando, ¿no? Entonces, nosotros quisimos poner todas estas aristas, plantear todos los pilares del estilo de vida y todos enfocados a que tengan un impacto en la salud preconcepcional de hombres y de mujeres. Me encanta lo que dicen porque sí, muchas veces la presión es mucho sobre la mujer, ¿no? O inclusive el comentario de, es que no se puede embarazar. No, espérame, o sea, si esto es de dos, ¿no? Entonces, y todo lo que tienes que hacer antes los dos para que esto pueda llegar a suceder. Ahora, esto
fue de lo más impactante para mí en el libro, cuando hablan y dicen que mis abuelos, antes de, o sea, dice, haz cuenta, me encantó porque dice, cuando leí que mis abuelos, antes de concebir a mis papás, influyen en mi salud hoy. ¿Cómo? O sea, explíquenme un poquito esto porque dije, ¿cómo? O sea, entonces lo que hicieron mis abuelos, antes de concebir a mis papás, me afecta a mí directamente, ¿no? Directamente, y todo es una cuestión de epigenética. A ver, vamos a ver que el ADN está escrito con tinta indeleble, no se puede cambiar, lo pasamos completamente al azar, pero este ADN, sobre él, tiene unos pequeños candaditos, o como si fueran interruptores de luz, ¿no? Si estos interruptores, que nuestro cuerpo, y porque nuestro ADN es una cosa impresionante, está programado para sobrevivir. Entonces, tu mismo ADN, cuando ve un gen de riesgo y tú tienes un buen estilo de vida, le ponen un interruptor para que ese gen no se presente. Pero resulta que tu estilo de vida te va llevando a que tú solo empieces a aprender estos interruptores. Y estos interruptores tal cual también se copian a los hijos. Y lo que sucede es que son tan potentes que se copian hasta la siguiente generación. Entonces, sí es algo muy impresionante, sí nos lleva a entender un poco la salud que vivimos el día de hoy, que a veces el foco se pone mucho a, ¿sabes? Las campañas que existen de muévete, mídete, o sea, todo es tipo tu culpa. Si tú estás así es porque tú no te mueves, si tú estás así es porque tú no te mides, si tú estás así es porque tú no tomas buenas decisiones. A ver, traemos una programación de años y años de problemas económicos, de guerras, o sea, y hasta ahorita somos esa tercera generación. O sea, nuestros abuelos vivieron en estas épocas de mucha guerra, nuestros papás en todos estos cambios de crisis económicas, y todo eso tuvo un impacto sobre nuestra genética. Entonces, al día de hoy, muchas de estas enfermedades pues vienen como con estos interruptores prendidos, pero de una realidad socioeconómica muy distinta a la que vivimos hoy. La ventaja que tenemos nosotros el día de hoy es que estamos un poco más estables que nunca antes. Entonces, esto puede hacer que nosotros ahora sí podemos comenzar a cambiar la salud de la humanidad, apagando todos estos interruptores, y se pueden apagar al menos con 3 meses de cuidados. Por eso se llama Trimestre Cero este libro, porque te decimos, son 3 meses de muchos cuidados. Apaga todos esos interruptores malos, mándalos apagados, blinda la salud de tus hijos y puedes estar tranquilo. Qué impactante. Oye, y ahorita con esto que decía Ale, en el libro ponemos varios estudios que comprueban esto. Y hay uno que es el que más impacto ha tenido a nivel científico, porque son toda esta generación que nació, son hijos, es un estudio en Holanda, cuando fue la hambruna holandesa en la posguerra. Y son estas parejas que en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, conciben bajo unas condiciones terribles de hambruna, en un invierno muy crudo, en el estrés de la posguerra, en el sitio que sitiaron Holanda, etcétera, ¿no? Entonces, se analizaron a estas siguientes generaciones y lo que se ha visto es que hasta en 4 generaciones están apareciendo y hay enfermedades que antes no habían en Holanda. Entonces, los índices de obesidad están aumentando, hay muchas más enfermedades mentales, y todo esto se ha visto porque se empezaron a pasar, como dice Ale, esos genes con los interruptores encendidos por lo que estaban viviendo estas parejas en la posguerra, ¿sabes? Entonces, y como ese estudio hay muchos más que estamos presentando en el libro para ver, como te decía, este impacto a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel poblacional. Entonces, si son 3 meses o hasta que tú tengas una prueba positiva de embarazo, pues qué mejor que saber que vas a pasar todos estos interruptores apagados. Totalmente, yo creo que es otra información de la que no sabemos, porque cuánta gente se hace un estudio de ADN para conocerse mejor y poder tener un mejor envejecimiento. Muy poca gente, no sé, yo que el porcentaje debe ser 0.0 no sé cuánto, ¿verdad? Pero de eso a nada, ¿verdad? Entonces,
importantísimo conocerse, primero uno, conocer también a tu pareja y ver cómo podemos prevenirlo. Ahora, otra pregunta que quería es, ¿se puede blindar la salud de los hijos? Porque en el libro hablan mucho también de blindar la salud de los hijos. ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo podemos hacerlo? Se puede en medida de que va saliendo más información, ¿verdad? Okay. Entonces, como ahorita decías, conocemos algunos genes que son muy importantes en este periodo, que tienen que ver con inflamación, que tienen que ver con estrés, con cómo aprovechamos los ciclos de sueño, con cómo apagar todos estos interruptores. Y si te dicen, haciendo todo esto, tú puedes blindar 1% más la salud de tu futuro hijo, la pregunta es, ¿lo haces o no lo haces? No, claro. Claro que lo haces. Claro. Y es posible que en 10 años tengamos más información y podamos todavía asegurar mucho más salud. Y en 20 años más información, claro. Pero no nos podíamos esperar a sacar este libro hasta tener el 100% de información, porque entonces nunca iba a llegar. Sí. Entonces, si podemos ir mejorando, aunque sea 1% cada generación, creo que es donde vale la pena como echarse un clavado, saber qué es lo que necesitamos hacer. Y entonces, esto me acuerdo cuando hace 7 años di una plática, una TED Talk, y justo hablaba del tema de trimestre cero. Y al final de esta TED Talk pongo un video de que estaba embarazada, muchas amigas no sabían, se enteraron ahí, y le di un mensaje a mi esposo. Y le dije, a ver, no sé si estamos blindando o no la salud de nuestro futuro hijo, pero sé que lo cuidamos con toda la información que teníamos en ese momento, que de 7 años para acá ya salió mucha más información. Eso sí, pero te voy a decir, creo que es algo que vale mucho la pena. Aunque sea que lo blindes un poquito más de lo que te cuidaron a ti, claro, ya estás haciendo un súper trabajo como futuro papá o mamá. Eso quiere decir que cuando salga más información va a haber parte 2 y luego parte 3 y así se van a ir yendo, porque digo, no nos van a dejar con la duda, ¿verdad? Después de toda la información que va a salir, que hoy en día con el uso de la tecnología y todo, está avanzando de manera mucho más cuántica, ¿verdad? Que nunca. Entonces, pues agradecerles también el tomarse el tiempo, pero también el compromiso de que hagan parte 2 y parte 3, ¿verdad? ¿Podrían platicarnos también un poco más del impacto de los estilos de vida en este trimestre cero? Estos que hablábamos arriba, cómo el sueño, cómo el estrés laboral, cómo la alimentación, el ejercicio, que te dicen, híjole, no, es que no hagas IAS, o es que la mujer tiene que bajar de peso para poder embarazarse, pero el hombre no pasa nada, o sea, él sigue comiendo hamburguesa, pizza y lo que se le imaginen lo que quiera, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito de estos factores. Sí, como te decía, se pone mucho el foco en lo más tangible o en lo más rápido, ¿no? El qué como o qué pastilla me tomo, cómo me voy a suplementar. Y nosotros en el libro lo ponemos como que todo el estilo de vida es como si fuera una serie de engranajes, ¿no? Son engranajes que están todos conectados y son los que hacen que funcione bien una maquinaria. Entonces, cuando un engranaje no está funcionando o funciona a marchas forzadas, hace que los demás también tengan que funcionar a marchas forzadas. Entonces, nosotros, los seres humanos, metabólicamente así nos comportamos. Y tú, Velo, siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Cuando estamos más estresados, se tiende a alterar el ciclo de sueño y dormir menos, ¿no? Si duermo menos, necesito más café al día siguiente. Si necesito más café, estoy más estresado. Si no duermo, no tengo energía para hacer ejercicio o estoy más irritable. Entonces, muchas veces perdemos la interconexión en todos estos pilares del estilo de vida que metabólicamente están conectados como si fueran un engranaje. Entonces, la salud es así somos. Entonces, si yo quiero llevar a una persona a que consuma un poco menos de café, pues tengo que analizar cómo está durmiendo. Si no está durmiendo bien, tengo que analizar si hay un factor de estrés. Y si pensamos que todos estos factores también tienen una elevación de hormonas, por ejemplo, alteración en hormonas que también están relacionadas con la fertilidad, tengo que ver todas las aristas del estilo de vida y no me puedo centrar en una sola. Si yo me centro en decir, bueno, pues hoy lo escuchamos muy seguido, es que como bien y hago ejercicio, ¿no?
pues estás corto. Vamos a analizar un poco más, a ver cómo estás gestionando tus factores de estrés, cómo estás durmiendo, porque muchos de estos factores de estrés pasan desapercibidos, ¿no? Nosotros ponemos el capítulo de sueño, para mí es de mis capítulos favoritos, y ponemos todos estos casos de, por ejemplo, cuando alguien te dice, duermo perfecto, y la esposa se voltea y te dice, ¿cómo? Si ronca toda la noche, ¿no? O si te mueves toda la noche, o rechinas los dientes, ¿no? Entonces, y él no lo percibe. Entonces, lo que queremos con estos capítulos, y así está diseñado el libro para que sean herramientas de consulta, es que analices todo eso, te cuestiones, es más, tenemos un cuestionario también de salud al final, te cuestiones y hagas una evaluación de cómo están todos estos pilares, porque al final a nivel metabólico somos esta serie de engranajes y no podemos dejar de fuera a ninguno, ¿sabes? Pero no les digas todo el libro, Gaby, para que lo compren, ¿verdad? También. Ale, algo que quieras complementar. Sí, en cuestión de estilo de vida, luego a veces se siente como que tienes que hacer demasiados cambios y se siente muy, muy abrumador. Pero en realidad también parte del libro es que te enfoques en lo que más estás batallando. Entonces, sí, el libro te lleva a decir, oye, ¿sabes qué? El sueño no estoy tan mal, en estrés sí. Bueno, pues enfócate en estrés. Sí. Oye, el ejercicio a lo mejor lo estaba haciendo exageradamente intenso. Bueno, nada más bájale un poquitito. Entonces, el libro justo está diseñado, como decía Gaby, para que hagas una autoevaluación y que eso le quite la incertidumbre al proceso y sea más fácil para todos tomar estas decisiones. Sí, me encanta. Y creo que una de las cosas que a mí me ha tocado ver más por estar en el mundo corporativo y ver empresas es justo el estrés laboral. O sea, cómo está la gente ahorita en burnout, que platicaban también por ahí, con tanto estrés ahorita y con tantas presiones que tenemos al día de hoy, que también es un factor importantísimo, aunque no lo crean. La gente a veces no cree que por estrés no pueda quedar embarazado, pero es uno de los factores que hablan aquí. Y otro es, Gaby, cuéntanos un poquito, que me llamó mucho la atención, del caso de Julio, cuando hablamos de los estudios de vida, de la actividad física, ejercicios, que llegó ahí a tu consultorio. Platícanos un poquito de este caso, me gustó mucho. Sin dar mucho spoiler, pero es lo padre del libro, ¿no? Que también utilizamos casos que nosotros hemos vivido y hemos visto el efecto que han tenido. Sí. Julio es un paciente que llegó conmigo, vivió en Europa porque se fue a hacer la maestría, entonces se va a hacer la maestría en Europa y de repente llega. No quiero dar mucho tema del libro, pero se da cuenta que viviendo en otra ciudad, una ciudad más pequeña en la que tenía que utilizar el transporte público, caminaba mucho más. En la comunidad había actividades comunitarias, por ejemplo, de sembrar huertos, tenía que agarrar bici para ir a la universidad y trasladarse. Se dio cuenta, regresa él a su ciudad de origen, una ciudad grande, una ciudad que carece de banquetas, si le suena conocido, carece de banquetas, tiene que trasladarse en coche a todos lados, llega a un estrés laboral y hace una comparativa de cómo cuando estaba él físicamente activo, su salud era otra. Y solamente con el hecho de trasladarse en una bicicleta, caminar, moverse de forma natural, tuvo un impacto a nivel de salud. No te quiero contar mucho el caso de Julio, pero lo que hacemos nosotros, Ale y yo, es adaptarnos y les planteamos en el libro, adáptate a lo que tienes ahorita. Nosotros no nos podemos desplazar en muchos casos caminando de aquí de Sintermex a mi casa, pero ¿qué sí puedo hacer en mi día a día para incrementar mi movilidad? ¿No? Entonces nosotros tratamos de adaptarnos a las situaciones en las que estamos viviendo y en lo que nos tocó vivir, Dora, claro, porque al final nos tocó vivir aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adaptarnos para que no se vea mermada tu salud? Estos casos son como mucho más tangibles porque tenemos esta comparativa. Pero cuando no la tenemos, tratamos de nosotros abrirles los ojos y decir, a ver, bueno, no te estás moviendo, tienes un trabajo sedentario, tienes un trabajo de mucho nivel de estrés. ¿Qué podemos hacer alrededor de eso? Entonces, nosotros nos adaptamos a este tipo de situaciones y tratamos de darle el giro en estilo de vida. Ya, me encanta, muchas gracias. Está todavía más largo ese caso, ¿verdad? Pero gracias por darnos ahí una intro para que después lean todo lo que le pasa a Julio, que es muy interesante.
Y platíquenme un poquito también cuándo sí y cuándo no buscar otros caminos para la fertilidad. Híjole, eso es un tema es un tema complejo, es un tema muy bueno que quisimos abordar en este libro porque al final, pues en muchas ocasiones, y esto ya tiene que ser también evaluado por parte médica, se va a tener que optar por alguna técnica de reproducción asistida. Entonces, lo que quisimos plantear en este libro, pues es que sepan qué técnicas existen. Algunas se pueden tomar de manera muy individual, o sea, mujeres que ahorita están trabajando, que quieren lograr como cuestiones a nivel profesional, que a lo mejor no saben si quieren o no quieren tener hijos. O sea, ahorita tenemos la tecnología para que puedan congelar sus óvulos. Entonces puedan postergar como todo este proceso, van a preservar su fertilidad, cosa que antes no. Entonces tenían hijos porque es ahorita o es nunca. Ahorita ya no es así. Y entonces todas estas técnicas que planteamos, pues son, o sea, los ponemos en el libro porque mucha gente no las conoce. Y entonces hablamos de parejas heterosexuales, hablamos de parejas homosexuales, hablamos de familias monoparentales. Oye, soy mujer soltera, pero quiero tener un hijo, ¿qué puedo hacer? Sí. Entonces todos estos los abordamos en el libro. Sí recomendamos siempre que tengan la parte médica en la cuestión de evaluación. Y hay otras técnicas también, o sea, también está el vientre subrogado, que hace poco acompañé a una pareja en todo este proceso y están felices esperando a su bebé. Entonces, donde también se necesita una preparación para esas células. Y luego viene también el otro proceso del que hablamos en el libro, que no es la última alternativa, pero que es la adopción. Oye, un bebé que vas a adoptar también se merece papás con salud. Y entonces el libro al final lo que te enseña es cómo tener salud para que después puedas cuidar a alguien. Porque así como tú quieres un hijo saludable, ese bebé se merece papás que tengan salud y que lo puedan acompañar. Entonces, cuándo sí, cuándo no ir por ello, depende mucho de las decisiones, o sea, de cómo te ves a futuro y la parte médica. O sea, siempre tener en cuenta eso. Me gusta, muchas gracias, Ale. Sí, y creo que como bien dices, es una decisión muy personal, ¿verdad? O sea, puedes inclusive decir, oye, yo quiero ser mamá, pero ahorita no tengo una pareja, o inclusive también los hombres, oye, yo el día de mañana quisiera, quiero también congelar. Hay muchas otras técnicas que hoy podemos usar, entonces creo que el libro también nos abre mucho los ojos para saber qué otras cosas podemos hacer, me encanta. Si alguien en esta sala está pensando en tener hijos en un futuro, ¿cuál es el mejor consejo que le darían, Gaby y Ale? Que lean. Que lean el libro, que lo compren. Ese sería el primero. Bueno, el segundo. Que tengan paciencia. Todos estos cambios involucran paciencia, análisis, que ya sea, como decía Ale, este libro está dirigido a todo aquel que quiera ser papá o mamá en algún momento. O sea, no estamos hablando de si tienen una pareja ahorita o, como decía Ale, parejas homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, que se enfoquen en esta parte de tener paciencia y que créanme que todo lo que hagan va a tener un efecto en el material genético de sus células y por lo tanto un efecto en sus hijos. Pero esto no se da de la noche a la mañana, tienen que invertirle tiempo, tienen que invertirle esfuerzo y que se documenten, que quiten todos estos mitos alrededor de mejorar la fertilidad, que no hagan cosas que incluso los alejan de esto, ¿no? Entonces que se documenten y que lean el libro. Gracias. Y también quien tenga las posibilidades, esto siempre lo decimos, y quieran buscar más allá, porque lo he dicho yo en algunas otras conferencias, que se hagan un test genético, ¿sabes? Es conocerte un poco más. A mí algún día nos preguntaron en otra presentación, ¿qué hubieras hecho tú antes? Y yo dije, yo me hubiera hecho un test antes de embarazarme, ¿sabes? No lo hice, yo lo hice ya después de tener a mis hijas, pero también es una opción que nosotros les recomendamos que hagan. Ale. El examen genético al final creo que es una muy buena opción para las parejas o las personas que están buscando tener hijos, porque ya le quita toda la incertidumbre a todo. O sea, te dice exactamente tú qué es lo que necesitas para mejorar la calidad de esas células. Y ha pasado, o sea, pacientes que se hicieron el examen, que ya estaban siguiendo ciertas recomendaciones, que ya sus médicos les habían dicho, y es muy probable que te tardes mucho en un embarazo y tal, y
termina siendo todo más sencillo, porque entonces se atacaron diferentes aspectos que podían estar influyendo en su capacidad de lograr un embarazo. Entonces, al final, un examen genético le quita mucha incertidumbre a todo y no sirve nada más para el embarazo, sirve para toda la vida. Ya. Y hablando de test, nada más también quería, porque sé que tienen otro test de genética también, pero para fertilidad. Platíquenos nada más brevemente un poquito de eso. Pues este examen lo que hacemos es evaluar genes relacionados con procesos de fertilidad y cuando los pacientes se lo hacen, pues les damos exactamente lo que necesitan, qué tipo de dieta requieren, qué tipo de suplementos, qué tipo de ejercicio les va a apoyar para poder potenciar la calidad de todas estas células. Les damos un plan que es para 3 meses, al menos durante 3 meses, y hacemos todo este acompañamiento en cuestión de alimentación, de ejercicio, de suplementación. Es el primero que existe de ese tipo, entonces estamos muy orgullosas de eso. Se hizo con base a toda la investigación de la tesis de Gaby y ha traído muy, muy lindos resultados. Nos dicen por ahí los pacientes que tienen a sus bebés apodados los trimestre cero. Entonces, sí, muy lindo. Qué sí, padre, les va muchas muy bien. felicidades. Gracias. También creo que es algo importante hacerse este examen si estamos pensando el día de mañana en tenerlo, ¿no? Aparte el de ADN es un complemento muy bueno. Y bueno, nada más para platicarles un poquito brevemente la historia, ¿verdad? Ya para terminar. Pero hace 2 años yo decidí hacerme el examen de ADN con Ale. Fui con ella y haciéndome el examen le comenté que yo quería ser mamá en algún punto, pero pues que ahorita no, ¿verdad? Y pues Ale me dice, no te preocupes, y me empieza a hacer algunas preguntitas, ¿verdad? Así, ¿y qué tanto duermes? ¿Y qué tanto te está estresando el trabajo? ¿Y qué tanto ejercicio haces? ¿No? Y la veía nada más anotando. Después en mi chequeo de ADN me pone ahí que me empiece a tomar ácido fólico. Y yo le digo, Ale, pero ¿por qué ácido fólico si eso es para las embarazadas? Y me dice, no, pero tú ya te lo tienes que empezar a tomar porque aquí en tu genética. Bueno, yo como Ale sabe, Ale me dice, tómate esto y hace cuenta que yo fui a la farmacia y le tomaba foto a todo, este es de este, sí. Y ya me empecé a tomar pues prácticamente todo, ¿verdad? Y pues viendo todo lo que me salió, obviamente con los suplementos que tenía que tomarme, y que Ale me dice, yo muy obedientemente me empezó a tomar todo desde el trimestre menos 24, ¿verdad? Porque esto fue hace muchísimo. Y en ese momento, como es la vida, ¿verdad? Que me hizo conocer al amor de mi vida y nos dio la bendición de estar aquí hoy con Elena, ¿verdad? Aquí en Embarazados Ya. Y yo claro que cuando le conté a Ale de esto, me acuerdo perfecto, Ale entre que se reía, ¿verdad? O sea, como cómplice de que ya sabía que iba a pasar. Cero sorpresa fue para ella cuando le hablé casi lo que primero que me dijo fue, ¿estás embarazada? Y yo, sí, estoy embarazada por tu culpa, le digo, pero también gracias a ella y gracias a Gaby, sin ustedes este milagro de vida sin duda no hubiera sido posible para nosotros, entonces les quiero agradecer muchísimo porque pues han sido parte de este camino, las felicito por este libro, que estoy segurísima que como a nosotros nos ayudó muchísimo, a mucha gente más los va a ayudar. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Dora. Gracias a todos por venir. Gracias. Gracias por venir. Oigan, pues muchas gracias. Les agradecemos a Gaby, a Ale y a Dora por estar acá con nosotros. La verdad, nada más algo que quería destacar era esto del embarazo, no verlo solamente como una responsabilidad de las mujeres. Creo que es lo que yo más me quedo como hombre al leer esto, porque sí, la salud es de los dos. Y creo que también la idea de pensar cuidarnos nosotros como hombres cuando queremos ser papás es importante y fundamental, ¿no? Y también quitarle esta responsabilidad a las mujeres porque sí es algo compartido. Y finalmente lo que decía Ale, la idea de que el libro sí nos enseña a tener hijos sanos, pero sobre todo también a tener papás sanos, que al final de cuentas siempre termina impactando mucho en la vida de nuestros hijos. Y bueno, ya para terminar, van a tener una firma de libros acá afuera en la mesa 2 de 5 a 6, entonces si quieren acompañarnos allá también. Muchas gracias por estar aquí.